Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Escorpio, cariño. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. El número 54 tiene lo que es un mensaje muy importante para ti. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. El mensaje es, eso no es para ti, ¿vale? Escorpio. Mira, cariño. ¿Te ha pasado a veces, mi querido Escorpio, en la cual de repente tú dices, Richard, qué injusto que es la vida? Porque yo he trabajado tanto para ese proyecto, pero sin embargo ese proyecto no es para mí, se lo han otorgado a otra persona. Una persona que simplemente no se lo merece o que quizás ha entrado quizás por enchufe o porque conoce a algún familiar dentro. Si lo relacionamos lo que es en la parte económica. Si esto lo relacionamos lo que es en la parte de los sentimientos, ¿cómo es posible, Richard, que este hombre no me quiera? ¿Por qué me ha dejado? ¿Por qué me ha engañado? ¿Por qué no me escribe? ¿Por qué no me responde los mensajes? ¿Por qué de repente está con esa persona? ¿Por qué no deja a su pareja? Etcétera, etcétera, mi querido Escorpio. Cariño. Pero sin embargo, nos cuesta dejar. Muchas veces porque es el sentimiento de apego. O muchas veces pensamos por qué la vida es tan injusta. La vida no es injusta, Escorpio. Cada paso que nosotros damos, cada decisión que nosotros tomamos, es como causa y efecto, cariño. Entonces, tú lo que tienes que reflexionar, meditar. Si esta persona no me escribe, seguramente esta persona no era para mí. Seguramente hay algo maravilloso, hay algo mejor que me está esperando lo que es en el futuro. Si esta persona se va con otra persona, cariño, pues simplemente te está demostrando que esa persona jamás te valoró y que el destino te está preparando algo mejor, mi querido Escorpio. Si tú de repente en ese trabajo no te valoran, cariño, pues el destino te está diciendo que algo mejor te está esperando en el futuro. Pero no te lo tomen las cosas tan a pecho como diciendo, ¿por qué el mundo está lo que es en mi contra? ¿Por qué de repente el mundo me castiga de esta manera? ¿Por qué no puedo ser feliz? Recuerda que la felicidad es una decisión. Tú lo que tienes que hacer, Escorpio, simplemente déjate llevar por la corriente. Ya no luches contra la corriente porque al final vas a terminar agotado, agotada. A lo mejor en estos momentos tú estás insistiendo lo que es en una relación. Sé que a lo mejor de repente me van a decir, Richard, los Escorpios no insistimos. Vale, si no es tu caso, tú no tomes este mensaje. Más adelante de repente llega un mensaje para ti. O si tú de repente te aferras a una persona que cambie y esta persona no cambia. Las energías están diciendo, déjate llevar por la corriente, no luches contra la corriente, no trates de detener a una persona que no es para ti. Te lo está diciendo constantemente. Date una oportunidad, vive, disfruta. No pierdas energía en algo que no te aporta nada. Te lo está repitiendo constantemente las energías, mi querido Escorpio. Ese es el mensaje que te entrega el oráculo, cariño. Y aquí si te das cuenta, mira, hay una rosa. Es como que este personaje quiere cruzar para arrancar esta rosa, cariño. Pero aquí dice no pasar. ¿Quién te dice que cuando este personaje salte a coger esta rosa, cariño, pase algo? Porque a lo mejor, yo qué sé, tiene medidas de seguridad. Hay cosas que no puedo decir en YouTube. Esto es como si fuera un campo de concentración. No puedes pasar de ese cerco porque te va a pasar algo malo. Pero sin embargo, esta persona insiste, mira, insiste, aún que hay un letrero que dice no pasar, peligro, Escorpio. Entonces, déjate llevar por la corriente, cariño. Vamos a ver signos. Parece como que te estás aferrando a algo que te está causando mucho daño. Vamos a ver. Me sale Piscis o Acuario
me sale Libra, Cáncer, cierras con un Capricornio. Vamos a ver iniciales, mi querido Escorpio, suelta, déjate llevar, no te aferres a algo que te cause daño. La letra B, la letra E otra vez, la letra G, la letra V, Y o yate, como quieras llamarlo. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot del año. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta de el Rey de Bastos, cariño. Y al costado, la carta del 5 de Copas, corazón. Mira, quiero que te fijes bien en las cartas porque todo también es visual. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que nos dice, la carta de la Reina de Bastos, una persona que dice, mi palabra es la ley. Una persona que no se rinde tan fácilmente. Una persona que no le gusta perder. Que también puede ser lo que es un capricho. Capricho, ¿vale? ¿Por qué te digo que puede ser un capricho? ¿Por qué te digo que esta energía no es buena? Porque en esta carta, si te das cuenta, aquí hay una sirena que está sola encima de una roca y al fondo se ve lo que es una embarcación, pero está lejos. Y esta sirena está sola o está solo, cariño. Entonces, estas dos cartas juntas que te está diciendo Escorpio, posiblemente estás encaprichado o encaprichada con una persona que lo único que te aporta es soledad. Soledad, cariño. Vos seguís sacando más cartas, ¿vale? Vamos a ver, que Dios y universo me ayude, que Dios y universo me ayude, mi querido Escorpio. La carta del 8 de copas, perdón. Puede ser que alguno de ustedes, quizás, me dice Richard, yo actualmente estoy solo, estoy sola. Es cierto que estaba pasando por un momento muy estresante, es cierto que me estaba causando mucha soledad, pero ya no estoy con esa persona. ¿Vale? Perfecto. Tú no estás con esa persona, pero sin embargo siento que constantemente piensas en él o en ella o de repente lo estás espiando, porque esto es una carta también que nos dicen que constantemente quieres saber de ellos, Escorpio. A lo mejor de repente, corazón, entras a ver sus redes sociales, a lo mejor tratas de coincidir con esta persona y con eso no te estoy diciendo, cariño, para que tú te sientas mal. Simplemente que esta situación, cada vez que tú de repente quieres saber algo de ellos, a lo mejor ves una foto que está con alguien acompañado o de repente un comentario que al final te afecta, Escorpio, que te da tristeza, porque recuerda esta carta, te causa soledad. No hay avances, cariño. Vos saca más cartas. Vamos a ver. Vamos a ver, mi querido Escorpio, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 7 de copas. En algún rinconcito de tu corazón, aunque tú no lo quieras decir, es como que todavía tiene esperanza de que las cosas se van a solucionar con esta persona. ¿Vale? En algún rinconcito de tu corazón. Porque la carta del 7 de copas es una oportunidad, cariño. Pero ¿qué te está diciendo? Eso no es para ti. Y tú estás insistiendo, mi querido Escorpio, en algo que en este momento no tiene ni pies ni cabeza. Cariño. Vamos a continuar, Escorpio, Escorpio, Escorpio. Cuidado, no vaya a ser que solamente sea un capricho. No vaya a ser, cariño, que a lo mejor tú pues tienes lo que es el sentimiento de apego. Tenemos lo que es la carta del 8 de espadas. Alguno de vosotros, mi querido Escorpio, a lo mejor me dice Richard, yo intento olvidar, sinceramente yo ya he aprendido la lección, pero no sé qué me pasa que constantemente lo sueño, constantemente lo recuerdo, porque lo llevas en tu mente, mira, Escorpio. Al costado tenemos lo que es la carta de la justicia. La carta de la justicia, cariño, representa lo que es Libra, representa el karma, representa destino, representa trámites legales, decisiones, etcétera, etcétera.
Entonces, al tener lo que es la carta de la justicia al costado de la carta del 8 de espadas, que hay una conexión, nos están diciendo, ¿cuándo se va a terminar esta historia entre vosotros dos? 1. Cuando esta persona te pida perdón, que también es el caso, cuando vosotros tengan que resolver un asunto legal, también me están diciendo, o cuando tú, cariño, tomes esa decisión de darte una oportunidad y empezar otra vez desde cero. Porque tenemos la carta de la justicia. Hay algo que todavía te une a esta persona, Escorpio. Tenemos lo que es la carta del 8 de pentáculos. Siento, mi querido Escorpio, que muchos de vosotros, inclusive puede ser que me diga Richard, el parentesco que yo tengo con esta persona o esa situación que nos une, para muchos de ustedes está relacionado con dinero, trámites legales, documentación o firmas, Escorpio. ¿Por qué? Porque aquí esta persona está prácticamente como informándose, está como leyendo lo que es un libro y me dicen la carta del 8 de pentáculos. A lo mejor tú me dices, Richard, yo solamente estoy esperando que esta persona me firme este documento o me entregue ese dinero, cariño. Al costado tenemos lo que es la carta del 5 de espadas, pero veo que no te lo ponen fácil, Escorpio. Es como que esta persona dice, no, yo no voy a aceptar las condiciones de Escorpio, yo simplemente no voy a devolver ese dinero, yo no estoy de acuerdo con esta demanda. Yo no estoy de acuerdo posiblemente que Escorpio pues me deje, también puede ser el caso, cariño. Entonces, aquí estamos hablando, cariño, de que aquí hay un choque. Aquí hay un choque. Por una parte, tú no quieres perder, sinceramente, y por otra parte también estás lidiando con una persona que tampoco le gusta que lo rechacen. Tampoco le gusta perder. O estás lidiando con una persona que puede ser tu llama gemela, porque la llama gemela, cariño, es tu clon, eres tú. Lo que tú sientes en estos momentos, esa persona también está sintiendo por ustedes, para bien o para mal. Para bien o para mal, cariño. Entonces hay un choque, porque esta carta es una carta que está lo que es a la defensiva, es una carta de traición, es una carta que busca, pues, desquitarse o venganza, Escorpio. Al igual como tú también de repente estás buscando eso. Entonces, trata de hacer un balance y ponte a pensar si vale la pena seguir con este capricho, porque puede ser un capricho, o de repente, cariño, con esta obsesión. Te están diciendo que deberías tomar lo que es una decisión. ¿Voy a tomar mi agüita? Muy bien. Voy a cambiar de mazo, cariño. Vamos a ver qué me quieren decir. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Escorpio. Respuesta en el tarot egipcio. 2 grupos, elige uno de ellos. Opción 1, opción 2. 7 segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta de la templanza es un sí, Sagitario o Acuario. Opción 2. La carta de la rueda es un sí, Capricornio. Muy bien. Vamos a ver qué mensaje te quiere entregar tus ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Esta carta que ha saltado, cariño. Vamos a ver. Dice, 10 de tierra. Una vida familiar muy feliz. Seguridad financiera, percibir la magia que se perfila tras las pequeñas cosas de la vida, mi querido Escorpio. Mira, corazón. Sinceramente, Escorpio, yo siento que tú estás estancado o estancada en una situación. Esto puede ser trabajo, esto puede ser tu pareja o tu familia o alguien te corta las alas, Escorpio. Siento, mi querido Escorpio, que el día que tú decidas dar ese gran salto o el día que tú decidas soltar a esa persona, todo va a empezar a llegar a tu vida de una forma positiva, cariño. Entonces, solo como consejo te recomendaría que te liberes de esto. Si tu miedo o tu problema es que tú de repente no vuelvas a tener una oportunidad,
te equivocas, porque vas a tener una oportunidad, Escorpio, pero tienes que soltar aquello que en vez de aportarte algo bueno, te está causando estrés y malos momentos en tu vida, mi querido Escorpio. Eso es lo que te está diciendo, porque hay algo bueno que te viene, pero te dice, una vida familiar muy feliz, dice seguridad financiera, percibir la magia que se perfila tras las pequeñas cosas de la vida. Cariño, es como que para ti ellos fueran solamente tu mundo, pero no, cariño, después de ellos hay más vida. Hay más vida, Escorpio. Eso es lo que te está diciendo. No te centres, no te encajes solamente en una persona o en una situación. Después de ese trabajo hay más oportunidades. O simplemente, cariño, tienes que salir de tu zona de confort. Hay todo un mundo, cariño. Hay todo un mundo. Mira, Escorpio. Cuando yo voy a mi pueblo, en Perú, yo adoro mi pueblo, me encanta mi pueblo, cariño, pero yo también me doy cuenta que si yo de repente no hubiera venido aquí a España, cariño, pues simplemente me hubiera quedado con los ideales de mi pueblo. Yo amo a mi pueblo, me encanta mi pueblo, pero su mentalidad es como que se hubiera quedado ahí. No ha habido un avance, no ha habido un crecimiento en cuestión de mentalidad. ¿Vale? Entonces, ellos se sorprenden cosas que ven de repente del mundo. A mí no me llama la atención. ¿Por qué? Porque ya lo he vivido, porque lo veo, Escorpio. Entonces, si tú, cariño, no sales de tu zona de confort, pues simplemente vas a dejar pasar muchas oportunidades de tu vida. ¿Por qué piensas tú, mi querido Escorpio, que no puedes encontrar otra persona que no sea él o no sea ella? ¿Por qué piensas que a lo mejor en otro trabajo no te van a valorar, Escorpio? Y si tú estás enfermo, tú estás enferma, busca opciones. Pero no te quedes simplemente con un resultado que te diga un doctor. Tienes que buscar alternativas, tienes que buscar opciones, Escorpio. Eso te está diciendo las energías. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me quieren decir el Tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. Y al costado la carta del sol. Parece como que tu temor, mi querido Escorpio, posiblemente es que esta persona te deje de hablar. Posiblemente es que tu entorno te juzgue. O de repente, cariño, tú digas que tu entorno te critique. Mira, Escorpio ya terminó con su relación, seguro que es por culpa de él, seguro que es por culpa de ella. Escorpio siempre es muy posesivo. Mira, Richard, si yo lo digo a esta persona que termino, me va a dejar de hablar, pero yo lo quiero, yo lo aprecio. Me ha amenazado que ya no va a ver a los hijos, etcétera, etcétera. Tú tienes miedo que alguien o de repente tu entorno te dé la espalda o no te entienda. Escorpio, corazón, cariño. Ya no vivimos en la época de Yangay, como dicen en mi pueblo en Perú. Los tiempos cambian, Escorpio. Los tiempos cambian, corazón. Si esas personas te critican, si esas personas te juzgan, ignóralos. Que se metan en sus vidas, porque al fin y al cabo, cada uno es dueño y dueña de su destino. Pero que esto no sea prácticamente un obstáculo para que tú te abras a nuevas oportunidades. Tú tienes miedo a que te critiquen, que te ataquen, tienes miedo a que te den la espalda, Escorpio. Tienes miedo a esto. Vamos a sacar más cartas. O que tu familia, a lo mejor me dice Richard, mi familia es muy tradicional. Cariño, tu familia si te quiere, va a querer lo mejor para ti. Vamos a continuar. Vamos a ver, Escorpio, cariño, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del rey de bastos y al costado la carta del 3 de copas. Escorpio, sí. Para muchos de ustedes, Escorpio, es muy importante la familia. Es muy importante quizás tu entorno o tus padres, cariño.
Porque tenemos lo que es la carta del Rey de Bastos. Mira, y al costado de la carta del 3 de copas, cariño. Es como que tú me dices, Richard, yo vengo de una familia tradicional, en mi familia nadie se ha separado, o simplemente yo soy del concepto que solamente puedo estar con un hombre o con una mujer. Me encanta tu forma de ser, sinceramente. Me encantan tus principios, Escorpio. Pero si esto no funciona, ¿qué pasa? Te quedas sola, te quedas solo, cariño. No tienes derecho a volver a ser feliz, a rehacer tu vida. No. Cariño, la vida es corta, Escorpio. O lo vives, o simplemente luego no te arrepientas. ¿Por qué no fui feliz? ¿Por qué no aproveché las oportunidades? A mí me encantan tus principios. Me gustan tus principios. Y me hubiera gustado, cariño, que encontraras una persona que pues simplemente cumpliera con lo que tú buscabas. Pero a muchos de ustedes no le ha funcionado esto. Entonces, tienes que volver a rehacer tu vida, cariño. Tienes que continuar, te está diciendo. Vamos a continuar, Escorpio. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, cariño? Vamos a ver. Escorpio, corazón. ¿Qué me dicen? Me sale lo que es la carta del 5 de oros. Y al costado la carta del 8 de espadas. Vale. Tienes que tomarte las cosas con calma, Escorpio. Mira, ten mucho cuidado con el tema de los préstamos. Ten mucho cuidado que quizás una persona aparentemente te dice, te ofrezco mi ayuda de una forma desinteresada. Ten cuidado con el acercamiento de una persona que aparentemente dice quererte y ayudarte. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, Escorpio, aquí esta mujer está como Dios lo trajo al mundo. Y representa la carta del 5 de oros. Hay una carencia que puede ser económica, como también puede ser una carencia afectiva, pero especialmente económica. Y aquí hay una persona que nos dice en la carta del 8 de espadas que aparentemente aparece para ayudarte, cariño. O tú de repente estás contando algo muy íntimo a una persona que aparentemente dice ser tu amigo o tu amiga. Pero si tú te das cuenta, este personaje solo te muestra una espada adelante, pero aquí atrás esconde otra espada. Entonces, cariño, quiere decir que esa persona, posiblemente lo que tú le estás confiando, o de repente las intenciones de él o de ella no son sinceros. Escorpio, no son sinceros, cariño. Es una persona oportunista. Es una persona que está utilizando esto, tu debilidad o tu necesidad, cariño, para luego usarlo en tu contra. O no está claro las cosas. Si tú vas a firmar un documento, asesórate, cariño. Richard, pero no tengo para pagar un abogado. Asesórate, cariño. O busca una persona que sea neutral. Ten cuidado, mi querido Escorpio, porque no vaya a ser que al final pierdas todo, cariño. Ten cuidado, porque hay alguien que no es sincero. Si estas cartas lo relacionamos lo que es en el trabajo. Vamos a suponer, mi querido Escorpio, que tú pues no te sientes bien lo que es en el trabajo y comentas. Comentas a un amigo o estás cerca de una persona, tú comentas, Escorpio. Vamos a suponer. Y esta persona te dice, sí, ¿cómo es posible la empresa que nos trate así? Luego corazón se va con el chisme a tu jefe, a tu supervisor, a tu supervisora. Y luego no va a decir que ellos también comentaron. Van a decir que ustedes son los protagonistas. Y al final vas a perder todo, cariño. Por eso es muy importante que en esta semana cuides tu lengua, cariño. No te confíes, porque no vaya a ser que lo utilicen todo tipo de comentario en tu contra, sea en el amor, en el trabajo, juicios, etcétera, etcétera. Vamos a continuar. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Oros.
Posiblemente, mi querido Escorpio, puede ser que muchos de ustedes ya están recibiendo algún tipo de reclamo. Y quizás tú me dices, Richard, ¿cómo ha podido pasar esto? ¿Quién se lo ha contado? Haz memoria. Haz memoria, Escorpio, porque aquí ya viene un reclamo ya. O de repente, vamos a suponer que esta persona te ha traído lo que es una información de tu pareja o un problema, cariño. Y tú pues has actuado. Y ahora esa persona con la cual tú has actuado te dice, tráeme pruebas, cariño. Y tú ahora lo dices a esta persona, necesito que confirmes lo que tú me has dicho. Ahora esta persona simplemente te dice, no, yo no te he contado nada. O simplemente te dice, no me metas en problema, porque yo me voy a negar. ¿Ves, mi querido Escorpio? Por eso es importante, Escorpio, actuar con cabeza fría. No vaya a ser que te dejes llevar por el impulso, cariño, y al final te ocasione lo que es un problema, corazón. Porque aquí veo un problema, Escorpio. La carta del 6 de copas, veo que muchos de ustedes, quizás este problema implica separación, quizás de repente implica, cariño, que te echen a la calle, también puede ser el caso, pero ¿por qué? Porque te has confiado de alguien, Escorpio. Vamos a ver las características, cariño. Siento que te has confiado de alguien. Eso es lo que ha pasado, cariño. No te confíes, cariño. No todo el mundo te quiere, Escorpio. No todo el mundo es trigo limpio. A lo mejor tú no lo has hecho nada. Pero son personas malas. Hay personas que nacen ya con la maldad, Escorpio. No todo el mundo es bueno. Hay personas, cariño, que tienen algo en su ser, algo oscuro. Algo oscuro que lo único que quieren hacer es hacer daño. Tienes que cuidarte, Escorpio. Y siento que tú estás cerca de una persona que tiene algo oscuro tiene dentro. Algo malo tiene dentro, Escorpio. Y te estás confiando. Por eso que tienes que ir con pies de plomo. Cuida tu economía, cuida tu trabajo, cuida tu pareja, cuida tus hijos. Te has topado con un ángel negro, vamos a ponerlo, cariño. Con una bruja negra, lo vamos a poner. Del mal. Entonces, tienes que cuidarte. Vamos a ver, cariño, qué me dicen las características, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Muchos de vosotros, Escorpio, posiblemente están lidiando con personas de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, o actualmente tienes un problema con la pareja o con la familia. Siento, mi querido Escorpio, que muchos de ustedes también extrañan a una persona de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro, cabello castaño, natural o pintado, cariño. La carta del 7 de oros. Algunos de ustedes, hay una persona que te pide reconciliación. Esta persona, cariño, quiere empezar desde cero. O de repente, puede ser el caso que muchos de ustedes se han vuelto a encontrar con la persona que tanto amabas, o de repente tienes lo que es un amor oculto. ¿Por qué? Porque la carta de la luna es problema, Escorpio. Pero es cierto que está al costado de una persona que te pide lo que es una oportunidad. Esta persona puede ser de piel blanca, nariz ancha. Esta persona, labios gruesos, cejas pobladas, cabello castaño, cabello negro, se peina por el costado. Una persona que a lo mejor está pasando por una separación, pero también puede ser un luto. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la sota de oros. Hay una persona de elemento tierra que te va a hacer una propuesta, que es Capricornio, Tauro, Virgo. Ustedes o ellos vienen de un lugar donde hay mucha humedad. Veo pinos, muchos pinos, cariño. Parece que fuera Estados Unidos, pero puede ser cualquier lugar. A lo mejor Canadá, cualquier lugar, cariño. Es una persona con la cual de repente ustedes inclusive coinciden en un centro deportivo. Puede ser un gimnasio, también puede ser una escuela o un proyecto. Delgado o delgada, se viste con ropa muy ligera. Puede ser chándal, buzos, sudaderas. Quizás también porque el lugar apremia.
porque veo que es un lugar, cariño, no veo muchos edificios, veo mucho campo, mucho bosque, puede ser pueblo también. Esta persona, cariño, la propuesta que te quiere hacer, mi querido Escorpio, es buena. Te recomiendo que lo reconsideres, te recomiendo que te lo pienses y que apuestes por este proyecto o de repente por esta propuesta, porque también puede ser amor, mi querido Escorpio. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo, corazón. Mi querido Escorpio, no todo lo que brilla es oro. Hay una persona que tiene su alma podrida. Ten cuidado, Escorpio. Ten cuidado. No te aferres. Suelta y déjate llevar por la corriente. Hasta la vista, cariño. Bendiciones de corazón.